Espíritu Santo en esta mañana, amén, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor, amén. Dice así la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sí es así? Amén. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ese amén está como con ganas de llorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, dígame así, alegre, gozoso, amén. En esta mañana quiero hablarle no de la santificación, no de la purificación, no de que usted tenga a su esposa en santidad y honor porque usted lo sabe, o las esposas a sus esposos, amén. Ustedes saben todo esto porque la Biblia nos enseña y nos los ha enseñado y nos lo recuerda siempre, amén. Vengo a hablarle de algo que se llama la voluntad de Dios. Preparé un estudio anoche hasta tardecito y le dije al Señor que me regalara un estudio comenzando el año. Y bueno, encontré la voluntad de Dios. Amén. Amén. Mucha gente se pregunta: ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios no quiere esto? ¿Será que Dios está de acuerdo con esto? ¿Será que Dios desecha esto? Y mucha gente anda embolatada con lo que es la voluntad de Dios. Amén. Entonces vengo a hablarle de la voluntad de Dios. Ahí encontramos que dice: pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Amén. Fornicación no solamente es vivir en desobediencia. Amén. No, fornicación es tener otros dioses. Amén. Fornicación es adulterar la palabra. Amén. Fornicación, forteche, como se llama en el hebreo, es ir fuera del contexto bíblico. Amén. Gloria a Dios. Pero mucha gente se limita a hablar de que fornicación es vivir sin casarse y van para el infierno y el infierno los está jalando y el brazo los está trayendo. Bueno, no, fornicación es algo más allá. Pero ese es otro estudio, amén. Hoy quiero hablarle de la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano Harles? Acá, como dice acá en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación. Bien. Que busquemos la santidad. La santidad, bien. ¿Y la santidad qué es? Según la Biblia, Obedecer. es vivir en paz contigo mismo y con los demás. Porque hay personas que hablan lengua, que se congregan, que leen la Biblia. Hay personas que bendicionan todo, pero no tienen paz ni con ellos mismos. Pelean con su propia sombra. Y si pelean con su propia sombra, le aseguro que pelearán con papá, mamá, vecino y el que se le atraviese. Amén. Entonces, santidad, dice la Biblia, es vivir en paz consigo mismo y con los demás. Amén. Pero bueno, vengo a hablarles sobre la voluntad de Dios. Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Esto significa que prepara sus propios planes y los lleva a cabo en su propio momento y a su manera. Aló. Gloria a Dios. Dios prepara sus propios planes y los lleva a su manera y los hace realidad en su
momento o en su tiempo. Amén. Amén. Su soberanía es simplemente una expresión que actúa en completa armonía con su carácter. Es la expresión de su poder y su bondad, por lo que es la meta final de toda existencia para la gloria divina. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Está usted entendiendo lo que es la voluntad de Dios? Dios es soberano y Él hace todas las cosas y las hizo y sigue haciendo las cosas. ¿Cómo? Como Él dijo que las iba a hacer. Amén. Amén. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, amén, queremos queremos obligar a Dios, queremos torcerle el brazo y bajarlo del trono para que Dios haga lo que yo quiero, para que Dios determine hacer las cosas en el tiempo que yo quiero, para que Dios me dé lo que yo quiero. Pero déjeme decirle que esa no es la voluntad de Dios. Amén. Porque así como Dios te dio la vida e hizo todas las cosas, Él sigue haciendo bajo sus planes. Amén. Por eso le decía a la hermana que Dios tiene planes bajo su voluntad con ella. Amén. Gloria a Al Dios. traerla a este lugar. Amén. No, ella no vino porque nos escucha, no, porque Dios tiene planes con ella. Amén. Gloria a Dios. Porque en su voluntad Dios la miró y dijo: wow, ¿cómo se goza aquí en su cuarto? Voy a llevarla cara a cara con mi palabra. Amén. Gloria a Dios. Y tiene algo Dios con ella, yo qué sé, con su hogar, sus hijos, su finanza, con su familia. Yo qué sé, Dios tiene algo, en sus planes tiene algo. Amén. Amén. Pero Dios lo va a hacer a su manera y en su momento. Amén. Amén. Así que cualquier dificultad que tú tengas, querida hermana, no te desesperes. Amén, porque hay personas que vienen por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima primera, bueno, yo qué sé, 30, 40, 50, 8, 10, un año, y no sucede nada con su vida, entre comillas. Amén. Y dicen, allá no sucede nada. Lo que pasa es que aquí las cosas no las hace el pastor. Aquí las cosas no las hace un hombre. Aquí las cosas las hace Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo las hace Dios? Como Él las planeó y en el tiempo que Él planeó para hacer las cosas. Amén. Aleluya. Entonces mucha gente no entiende la voluntad de Dios porque no conoce los planes de Dios. El único que conoce los planes de Dios se llama Dios. Por eso es que nosotros estaremos sujetos a sus planes. Aleluya. Nosotros estaremos sujetos al tiempo de Dios. Nosotros estaremos sujetos a lo que Dios quiere hacer y va a hacer en su momento. Aleluya. Pero hay mucha gente que se ha ido de los caminos de Dios. Hay mucha gente que se ha ido de los lugares donde Dios los ha traído para hacer en sus planes y en su voluntad lo que Él dijo que iba a hacer. Aleluya. Porque hay gente que quiere saber más que Dios. Hay gente que quiere agradar a Dios y quiere seguir a Dios por lo que Dios puede hacer. Pero déjeme decirle, nosotros si seguimos a Dios por lo que Dios puede hacer, estamos mal. Yo sigo a Dios por lo que Él ya hizo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué sigo yo a Dios? Por lo que Él ya hizo. Aleluya. Me sacó del infierno, de la oscuridad, y ahora me trajo a la luz y me dio vida eterna a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces todos nosotros a veces hemos actuado o estamos actuando mal delante de Dios. Porque peleamos con Dios. ¿Por qué no se me da esto? Si yo voy a culto, si yo oro, Señor, una vez al mes, Señor, si yo voy a tu templo, Señor, un día a la semana, Padre, ¿por qué no sucede esto? La Biblia dice, y ahí sí sacamos la Biblia, ¿a qué? A flotar. Ahí sí la sacamos a la luz, la palabra de Dios. Y entonces decimos, Señor, ve tu palabra, dice, pedid, se os dará, y yo pido y no pasa nada, Dios. Lo que pasa es que todo lo que usted pida tiene que estar de acuerdo dentro de los planes de Dios. Amén. Gloria a Si Dios. usted pide algo que no está dentro de los planes de Dios, usted no lo va a obtener. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Usted está pidiendo un carro hoy, pero dentro de los planes de Dios en este mes Dios no tiene el carro. Dios quiere sanar tu herida. Aleluya.
Dios quiere transformar tu mente. Amén. Dios quiere cambiar tu hablar. Dios quiere sacar tu odio. Dios quiere sacar tu rencor. Eso es los planes de Dios que Dios tiene para este mes, ¿no? Amén. Pero usted viene en este mes diciendo, yo necesito un carro, y Dios sabe que lo necesito para evangelizar, y lo necesito para ir a predicar a los pueblos afuera, y lo necesito para ir y ganar el reino de Dios, establecer el reino de Dios. Dios dice, te doy el carro y segurito que te vas para Melgar, Chinauta. Amén. No es que Dios no quiera darte el carro, ni que el carro no esté en los planes de Dios, y el carro está en los planes de Dios. Amén, gloria a Dios. La casa está en los planes de Dios. Tu empresa está en los planes de Dios. Pero hay cosas más importantes en los planes de Dios que en los planes de nosotros. Aleluya, Por gloria. eso es que todo ser humano debe de sujetarse a los planes de Dios. Amén. ¿Y cómo conozco los planes de Dios? En el caminar. ¿Cómo conozco los planes de Dios? En el caminar. Deje que Dios se manifieste en el caminar. Usted dice, wow, impresionante. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso estaba en los planes de Dios. Hacer algo en tu vida, en tu corazón. Amén. Aleluya. Eso es. A veces decimos, Señor, necesito, no sé, que tú me des una señal. Y estás esperando una señal para algo. Pero yo dice, no, en este mes mis planes son darte una casa. Amén, gloria a Dios. Pero tú quieres una señal de su venida, un ejemplo. Dame una señal para saber que tú vienes para arrepentirme de verdad, Señor, para saber que de verdad ya está la venida y yo poder ser salvo. Y Dios dice, no, esos son tus planes, tus momentos, pero mis planes son otros. Y por eso es que no podemos realmente entender a Dios. Aleluya. Lo conocemos porque Él es Dios, porque podemos ver su creación. Amén. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Está usted entendiendo? Aleluya. Para que usted pueda desocupar su corazón y su mente de la frustración que mucha gente viene trayendo en este camino. Porque mucha gente viene pidiendo cosas que no están dentro de los planes de Dios en este mes. De pronto en el otro tampoco. De pronto los planes de Dios son 3 meses, 90 días para hacer algo en tu vida. Pero tú en esos 90 días estás hablando o estás pidiendo algo que Dios no quiere. ¿Aló? Gloria a Dios. Entonces por eso es que la oración, siempre que usted y yo la hagamos, debe de ser una oración conforme a la voluntad De Dios. Siempre que usted pida algo, diga, Señor, conforme a tu voluntad. Si está dentro de tus planes y en tu momento, aquí estoy. Y si no, haga como usted quiera hacer. Aleluya. Gloria. ¿Aló? Amén. Y así no vamos a vivir una vida frustrada. Así no vamos a vivir peleando con Dios. Así no vamos a vivir renegando de Dios. Así se nos sale de la mente y no le abrimos la puerta al diablo y decir, ya no vuelvo más a ese lugar porque allá Dios no hace nada. Eso cree usted. Pero Dios hace todos los días. Aleluya. Dios hace cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. ¿Está usted aquí? Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Entonces. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Vamos a hablar Gloria a Dios. algo bien hermoso. Escuche. Dice así: debemos hacer, sin embargo, una distinción entre la voluntad de Dios, que prescribe lo que debemos hacer nosotros, y la voluntad por la cual Él determina hacer lo que Él dijo que iba a hacer. De modo que los teólogos determinan entre la voluntad decretiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad decretiva de Dios? Es aquella que Él nos manda hacer. ¿Cuál es la voluntad decretiva? Lo que Él te dice: no dejar de congregarte. Él te dice: no te de congregar. Esa es la voluntad decretiva de Dios, que te dice: no de congregarte. Es algo que nosotros debemos hacer. Es algo que no lo va a hacer Dios. ¿Lo tengo que hacer quién? Yo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios me lo dijo: no deje de congregarse, como muchos han dejado de hacerlo. Entonces Dios me está dando una orden. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Es un decreto que Dios estableció para mi vida y me dice: no lo hagas. Si otro lo hace, tú no lo hagas. Entonces es algo, la voluntad decretiva de Dios es algo que yo tengo que hacer. Entonces usted dirá: ¿será que
hoy, ¿será que Dios estará de acuerdo que hoy vaya a culto? Eso no viene de Dios, eso viene de su carne o del diablo. Amén. Viene de su corazón, que usted no quiere venir. Porque Dios dijo, no dejar de congregarse. Usted no le pregunta a Dios, ¿será que hoy sí voy? Si no está el pastor, ¿será que ese pastor sí? ¿Será que ese hermano sí? No, Dios dijo, no dejar de congregarse. ¿Predique quién? Predique, es mi palabra. Amén. Amén, aleluya. ¿Estamos acá? Amén. Bien. Entonces, por lo cual decreta que todo lo que va a pasar y su voluntad preceptiva, la voluntad preceptiva por medio de la cual asigna a sus criaturas los deberes que le corresponden. Así la voluntad decretiva de Dios siempre se cumple, mientras que a veces se desobedece su voluntad preceptiva. ¿Usted me entendió? Aleluya. Amén. No me entendió, siento. Yo lo veo que usted está así. Dios hizo el cielo. Y la tierra. Es algo que Él dijo ¿Qué haré? que haría. Y Él lo hizo. Esa es la voluntad que. De Dios, la de Dios. Pues, Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Restrictivo. Muy bien. Él decretó hacer eso y lo hizo. La preceptiva es la que nos da ¿qué? A que nosotros hagamos. Amén. Entonces, usted no le puede decir a Dios, Señor, levántame. Cuando Él dice, levántate. ¿Sí o no? Usted le dice, Señor, levántame. No tengo ganas. No sé qué tengo. Y Dios dice, no, levántate. Levántate. Amén. O sea, esa es una orden que Dios te dio. Es una voluntad que preceptiva, que Dios te dice, hágalo. Usted lo puede hacer o no. A ver, levántense todos. Levántense. ¿Y saben por qué no se levantan? Con mucha pereza. A ver, esa es una voluntad que preceptiva de algo que nosotros podemos hacer. Amén. ¿Sí o no? Ahora siéntense. Amén. Estamos predicando para que usted nunca se le olvide esto, para que usted conozca la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la voluntad preceptiva es aquella que Dios nos dijo, hagan. Hay gente que dice, Señor, ayúdame a orar. No. Usted que tiene que levantarse a orar. Aló. Amén. Amén. Usted no puede decir, Señor, ayúdame a hacer una estrella, así como tú la hiciste. Amén. Así tal como tú la hiciste, yo quiero hacer una estrella. No. Usted no puede pedir eso a Dios. ¿Por qué? Porque eso le toca a Dios. Y Dios es el único que la sabe hacer. ¿Me está usted entendiendo en esta mañana? Bien. Entonces, toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. ¿Cómo? Toda la palabra de Dios, escuchen, toda esta palabra, toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios, expresada tanto en afirmaciones como en prohibiciones. La voluntad de Dios incluye 7 puntos. Señor, ¿será que mentir? ¿Tú estás de acuerdo que yo mienta? Señor, es algo que yo tengo que hacerlo porque es un beneficio para mí. Señor, yo sé, pero yo voy a hacerlo. O sea, es algo que usted quiere hacer. Pero Dios le dijo Que no. ¿sí? No es la voluntad de Dios que usted mienta. No es la voluntad de Dios que usted mienta, que yo mienta, que todos mintamos. Amén. ¿Por qué? No es la voluntad de Dios, porque Dios dijo que no mintiéramos. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, más 7 abomina su alma: la mentira. Proverbios 6:16 lo dice muy claro. Entonces, ¿usted por qué miente? Usted está ¿qué? Invalidando la voluntad ¿qué? Preceptiva de Dios, que es la que nosotros tenemos que hacer. Si yo digo no mientan, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No mentir. Pero si mentimos, ¿estamos qué? Violando esa ley, violando esa voluntad de Dios. Amén. Lo mismo da
puede ver la voluntad preceptiva de las leyes terrenales. ¿Cuál es la voluntad preceptiva? Es que hay unos semáforos y hay unos colores que te dicen no puedes pasar. Pero si tú pasas, estás violando esa ley. ¿Y esa ley te cuesta qué? La vida. La vida, dinero, deuda, porque si no tienes que endeudarte porque tienes que pagar. Hasta la libertad, muchas veces. Hasta la libertad, puede ir preso, puede quedar parapléjico, puede quedar inerte. O mejor dicho, todo lo que nosotros violemos tiene sus consecuencias. Amén. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Mi gran pregunta es, el ser humano si sabe esto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué va en contra de la voluntad de Dios? Esto es algo que no podemos entender, pero que tenemos que entenderlo. Amén. Amén. Para poderlo vivir. Amén. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ya usted sabe. Dios decretó hacer algo, lo hizo. Dios nos dio una orden y nosotros tenemos que cumplirla. Así que usted no pregunte, Señor, ¿será que estoy de acuerdo? Mire, aquí están. Aquí están las afirmaciones. Y aquí están las prohibiciones. Entonces Dios dijo, usted viola. Y yo afirmo que esto sucede. Usted pasa los límites y esto sucede. O sea, Dios está ¿qué? Afirmando. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Aquí. Cada vez que usted lea este libro, ahí Dios le está diciendo, no haga o haga. Así dijo Jehová, así lo hizo el Señor. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios sobre la tierra, sobre la expansión, y la voluntad de Dios sobre el ser humano, la humanidad. Entonces hay cosas que Dios no va a hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Usted no puede decir a Dios, Señor, dame un empleo, cuando nunca lleva hojas de vida. Usted le puede decir, Señor, dame el perfil para ese empleo, cuando usted no se afeita, no va bien arreglado a un empleo. No se peina, no se lava la boca, no se quita la caña, no se quita la cera. Y el jefe de él dice, wow, no, mal ejemplo. Bueno. Entonces, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que Dios no lo va. Dios no va a venir a decir, Comico Johnson, a ver, Comico Johnson, ahora sí vaya al empleo, ya tiene que limpiar las orejas. Dios no va a decir, abra la boca, ahí me cepillo. Ahora ya, alguien fuera, ya. No, amén. Hay cosas que Dios no va a decir, a ver, hijo, mal aliento, a ver, son las muelas o el hígado. Hay cosas que nosotros tenemos. Entonces, cuando tengo mal aliento, yo voy a descubrir de dónde viene ¿qué? El mal aliento. Voy a odontólogo y el odontólogo me dice, están bien todas tus muelas. ¿Qué sé qué es? El hígado está recargado. Pero si el médico me dice, tener las muelas totalmente para sacártelas todas, y hay un problema, y ahora el hígado, ¿cómo está? Voy al hígado también. ¿Para solucionar qué? El problema. Pero yo no puedo decir a Dios, Señor, límpiame el hígado. Estamos mal errados. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que Dios nos dice que hagamos. Señor, límpiame el hígado. Y se dice, no, para eso dejé las plantas, hay purgantes, vaya. Casa Verde. Vende los mejores productos. Donde te venden todas las vitaminas, ¿qué? Naturales. ¿Productos qué? Naturales. Hermano, perdóneme. Dios, hermano, si usted tiene mal aliento, púrguese. No le diga a Dios, límpiame el hígado. No sea tacaño. Invierta en usted mismo. Amén. Pánico machacado, un poquito bueno para los parásitos. Ajo para los parásitos. Amén. Ajo del morado. Entonces, hay cosas que nosotros estamos muy ¿qué? Equivocados, mal enseñados. No sabemos. Por eso dicen, porque a veces pedir si no recibir porque no sabes pedir. Señor, el hígado límpialo. Dice, no, vaya, gaste, compre un purgante al hígado. A mí sí, a ver si yo hablar, mi esposa hace así. Yo digo, y la unción, no, del hígado. Fui allí y me tomé como 2 tarros de eso y sin embargo, que tengo la oportunidad de purgarme o tomo algo, algún laxante, lo hago porque tengo que limpiar. Yo tengo que hacerlo.
¿Cuida qué? ¿Qué dijo Dios? ¿Que somos qué? Templo. Templo del Espíritu Santo, que tenemos que cuidar este templo. Amén. Amén. Tenemos que ¿qué? Que cuidar el templo. Señor, quítame la pecueca. ¿Cómo usted cree que Dios va a venir a quitarle la pecueca? Si dejó el agua a los polvos, ¿o no? ¿Eso es algo que yo tengo que hacer? Dios no lo va a hacer, hermano. Ahora sí vamos a lo que Dios hace. Va a ser del médico, el médico dice, hermano, ¿sabe qué? Hermano, el cáncer está regado por todas partes, no tenés vida, hermano, vas a morir en 3 meses. Ahí sí, entonces viene la voluntad, ¿qué? De Dios. La voluntad y dice, el hombre no puede mandar en mí. Amén. El hombre no puede determinar quién vive o quién no vive. Yo soy el que determino quién vive y quién no vive. Amén. Y por eso Dios ha levantado mucha gente de la muerte. Así es. Amén. Es Dios. Y es la humanidad. Entonces, no confundamos cosas. Amén. No confundamos cosas. Señor, coloca tu gracia para ser bendecido. Pero, ¿y cómo quieres ser bendecido? Así. Agarrando los postes de la luz. Como un perezoso ahí colgado. Para eso que la gracia de Dios no. La gracia de Dios es para todo lo que tú emprendas a hacer. Dios coloca su gracia y con su gracia tú vas a ser ¿qué? Bendecido. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender muchas cosas que hasta hoy tal vez no hemos entendido y estamos actuando mal. Estamos hablando mal y pensando mal. Y tal vez enojados con Dios. Porque las cosas no funcionan. Amén. Amén. Las cosas funcionan si es la voluntad de Dios en su tiempo. Y si es que Dios me dice que yo tengo que hacer, entonces es cuando yo determine levantarme a hacer las cosas. Amén. 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 La prosperidad. Señor, prospérame. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios nos ha dado la sabiduría para hacer las riquezas. Amén. Por eso no quiere decir que Dios no puede hacer un milagro con financiar el tiempo. Lo puede hacer miles y miles de veces. Pero Él dijo, te he dado la sabiduría para que hagas ¿qué? Las riquezas. Entonces, ¿estamos acá? Amén. ¿Sí? Bien. Entonces, como todo está en este libro, porque en este libro hay ¿qué? Prohibiciones y afirmaciones. Afirmaciones como Dios hizo el cielo y la tierra. Afirmaciones como que Dios hizo ¿qué? Las aguas las dividió. Afirmaciones como ¿cuál? O sea, la voluntad decretiva de Dios, decretó Dios hacerlo y lo hizo, y la presentiva de lo que Él nos manda hacer. Amén. 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 El que de mañana me busca. De mañana me encontraré. Entonces, ¿cómo va usted a decir? Yo no veo a Dios si usted no se levanta de mañana. ¿Por qué? Porque este libro lo dice. Aquí está toda la voluntad de Dios. Aquí están las afirmaciones y las prohibiciones. Aquí está lo que Dios dijo que teníamos que hacer y lo que Él va a hacer. Así que vamos a ponerle este año algo de sentido. ¿Amén? Amén. ¿Algo de qué? De sentido. Bien. Entonces, la voluntad de Dios incluye, ya la pongo aquí arriba con las manitos arriba. Aquí va a venir aquí. Es la que ella me mira. Aquí así, vea. Mami, así. Aquí. Entonces, usted no le diga a Dios que haga cosas que nosotros tenemos que hacer. Amén. Ni usted intente hacer cosas que Dios tiene que hacer. Porque vamos a fallar. Amén. Aleluya. Vamos a fallar. Así es. Usted, por mucho que usted quiera, Dios no necesita su ayuda. Amén. Seguro, Dios no necesita mi ayuda. Amén. Amén. Dios necesita que yo le diga, te arrepiéntase, hijo del diablo, voy a para el infierno. Dios sabe a usted cómo lo va a tratar para que usted se arrepienta de verdad. Dios sabe cómo es que usted se va a convertir de verdad. Porque por mucho que nosotros digamos a la gente convierte, de la gente que hace, sigue en su vida. Pero Dios dice, bueno, ahora me toca a mí. Voy a usar mi voluntad. Amén. Amén. Entonces comienza Dios a tratar a la gente, a tratar a la gente, a tratar a la gente. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque Dios dijo que lo iba a hacer. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, que todo hombre que se salve. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre se salve. Cuando hablo de hombre, entonces hablo de mujer e hijos. Amén. Amén.
Entonces la voluntad de Dios es que el hombre no peque, se salve. Esa es la voluntad. Bien. Vamos, tenemos 7 puntos y si hoy miramos el reloj y a las 11:30 vamos por el primero, terminamos el primero y seguimos todos los domingos para hablar de la voluntad de Dios. Amén. Y el próximo domingo, de los que no vienen hoy, le damos un poquito porque hay mucha gente peleando con Dios. Hay mucha gente enojada con Dios. Hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hay mucha gente que no sabe para qué iglesia irse porque no veo resultados. Los resultados no están en ninguna congregación. Los resultados están en Dios y donde Dios lo colocó. Aleluya. Aleluya. Por mucho que usted quiera irse a una iglesia donde hayan 10,000, y si usted cree que porque por cantidades que suceden milagros, estamos errados. Los milagros no suceden por la cantidad de personas que hay en el lugar. Los milagros suceden porque ya Él lo dijo. Amén. Hoy pueden suceder milagros con 10 personas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy Dios puede hacer algo sobrenatural en estas 10 personas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y se puede quedar quieto donde hay 1,000. Aleluya. Porque eso estaba en los planes de De Dios. Dios. Amén. Entonces es lo que tiene que entender el ser humano. Amén. Amén. Que Dios no te va a dar las cosas porque tú te muevas donde haya más. No, Dios te va a dar las cosas donde Dios te estableció y en su momento. Entonces comencemos. Vamos al primer punto. La salvación. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sea salvo. Seamos salvos. Esta voluntad, ¿cómo la llamaríamos entonces? ¿Cómo llamaríamos esta? Salvación. Hay dos. ¿Cuáles son las dos voluntades? ¿Usted la sabe? Perceptiva Y decretiva. y decretiva. La preceptiva, ¿cuál es? Es la que Él nos Ordena. ordena. ¿Y la que? La decretiva es la que Él solo puede hacer. Eso. Entonces, la salvación sería una voluntad que Perceptiva. No. Negativa. No. Ambas. Perspectiva porque solo nosotros podemos hacerlo realidad. resulta y pasa que la salvación es una voluntad decretiva. ¿Por qué decretiva? Porque Dios fue el que decidió salvar la humanidad. Y Dios fue el que eligió ¿a quién? A su Hijo. Nosotros no lo elegimos a Él para que Él nos salvara. Dios lo eligió para que Él nos salvara. O sea, es algo que la humanidad no puede hacer. Solo lo puede hacer Dios. Dios. Dios es el que te dio salvación a través de Jesucristo. Entonces, esta es la voluntad ¿qué? Decretiva. Decretiva de Dios. Por eso la Biblia dice que nadie se podrá salvar por sí mismo. Y que en ningún otro hay salvación, solo es Jesucristo. lo que Dios hizo y eligió, Jesús. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces la salvación es la voluntad ¿qué? Decretiva de Dios. Decretiva. La voluntad, la salvación es una voluntad decretiva de Dios. Usted aprenda para que usted, wow, impresionante. Y tal, cuando usted está hablando de salvación, porque muchos hablan de salvación, pero bueno, no. Cuando la ampliamos es mucho mejor. Amén. Primera de Timoteo 2:4. Vamos entonces. Timoteo queda atrasito. Creo que atrasito. Bueno, al antiguo, perdón. Amén. Al antiguo. Primera de Timoteo 2:4. ¿Qué dice la Biblia para hablar de la salvación? Primera de Timoteo 2:4. Vamos rapidito a ver si alcanzamos a salir de la salvación. Aunque la salvación hay mucho que cortar, pero vamos por encimita ahora. ¿Qué dice entonces? Vamos a leer. Esto es con la Biblia en la mano. Primera de Timoteo 2:4. Amén. Dice así. El cual quiere. ¿Quién quiere? Que todos los hombres. No, pero ¿quién quiere? Vamos a ver. El cual quiere. ¿Quién Dios. quiere? Dios. Dios. Que todos los hombres sean Salvos. salvos y que vengan al conocimiento de la. Verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación? Que Dios, ¿qué? Quiere que todos nos salvemos.
Bien. Entonces aquí encontramos una voluntad ¿qué? Decretiva. Bien. Pero con esa voluntad decretiva también viene una voluntad ¿qué? Perceptiva. ¿Por qué? Porque ahora Él hizo lo que tenía que hacer y ahora nos dijo, ahora usted no depende de nadie más sino de Él. ¿Cuál Él? Jesucristo. El único mediador entre Entre Dios y los hombres. Hombre, no hay más. Entonces ahora aquí encontramos las dos voluntades. La decretiva y la ¿qué? Y la perceptiva. Dios dijo, aquí está, ahora les toca ¿qué? A ustedes. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Permanecer en lo que Dios hizo, constituyó. No hay más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos van a permanecer en la voluntad preceptiva de Dios? Amén. Gloria a Dios. Cuando usted dice amén, quiere decir que usted va a caminar conforme a lo que Dios dijo a través de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que decir amén, hay que tener mucho, Cuidado. pero mucho Cuidado. cuidado. Porque a veces nos atrapamos en nuestras propias palabras. Seguiré siendo gravoso hasta que me muera, pero es de bien para nosotros. Amén. Amén. Usted, hermano, si usted dice amén, es porque usted está, hermano, seguro que usted lo puede lograr con esa voluntad decretiva de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que entonces la voluntad preceptiva tiene que ir agarrada de la voluntad decretiva de Dios. Esto es un estudio teólogo para Gloria a Dios. multitudes de personas, para que no pierdan la salvación, Aleluya. Amén. para que sepan distinguir la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Esto Dios. quiere decir que Dios no quiere que los hombres pequen. Él aborrece el pecado con todo su ser. ¿Quién aborrece el pecado con todo su ser? Dios. Vamos, estamos aquí. Deje que Gloria a que Dios, la niña aleluya. la niña Amén. no sea un estorbo para que usted reciba la palabra hoy. Gloria a Dios. No me la ponga de estorbo hoy. Míreme a mí y esté pendiente a la palabra de Dios. Amén. 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 Claro, porque usted me va a coger a la niña, mirarla, no le presta atención, entonces usted le va a echar la culpa a la niña. Y la niña no tiene la culpa, porque usted tiene una voluntad preceptiva. Y es estar atento a la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios dijo, está ¿qué? Atento a mi palabra. Palabra. Bien, entonces eso es lo que usted y yo tenemos ¿Qué hacer? que hacer.